Mucha gente sueña con tener su propio país y crear sus propias reglas y leyes. Este no es un sueño imposible. Varias personas alrededor del mundo ya lo hicieron y hoy luchan por buscar el reconocimiento para ser definitivamente un país, ya que estos no son reconocidos como tal por los organismos internacionales y se los denomina micronaciones. En este video veremos las más llamativas. En el puesto número 3 tenemos a Sealand, una de las micronaciones más famosas del mundo. Esta fama se la debe a su rareza, ya que Sealand es una plataforma marina hecha de metal y concreto, que se encuentra en el medio del océano a unos 11 kilómetros de la costa británica. Posee una superficie de 550 metros cuadrados. Esta torre fue creada por la Marina Real Británica. Se construyó con el propósito de defender al Reino Unido de los ataques aéreos alemanes en ese periodo. La torre estuvo inactiva desde 1956 hasta el 2 de septiembre de 1967. Un ex infante de Marina británica que, tras ser enjuiciado por transmisiones radiofónicas ilegales, huyó al fuerte junto a su familia y se apoderó de él. Actualmente, el Principado de Sealand es una micronación cuya forma de gobierno es una monarquía constitucional hereditaria. El príncipe es Michael Bates, hijo del fundador. Sealand tiene su propia moneda, el Sealand Dollar, un equipo de fútbol y una bandera, que incluso fue izada en la cumbre del Everest. En el puesto número 2 tenemos a Kugelmugel, que es otra de las micronaciones más raras. Se encuentra en Viena, Austria. Kugelmugel significa campo esférico en alemán. Lleva ese nombre porque justamente esta micronación es una casa en forma esférica y está rodeada de una alambrada que marca sus límites. Declaró su independencia en 1984, después de la disputa entre el artista Edwin Lieburger y las autoridades austríacas sobre su permiso para la construcción de una casa en forma esférica. Lieburger se negó a pagar impuestos al gobierno austríaco y comenzó a imprimir sus propios sellos, por lo que fue condenado a prisión. Pero el presidente de Austria le concedió el perdón presidencial y lo dejó en libertad. Kugelmugel se ha transformado en una atracción turística en Viena, por su historia y arquitectura únicas. Finalmente, en el puesto número 1 tenemos a la República de Minerva. La República de Minerva fue uno de los pocos intentos modernos de crear un reino micronación en una isla artificial. Su creador fue el millonario de Las Vegas y activista político Michael Oliver. Los arrecifes Minerva, que están en el Océano Pacífico, fueron el sitio escogido para fundar la República. Estos arrecifes se llamaron así después de que un barco ballenero llamado Minerva naufragara en ese lugar. La República de Minerva publicó una declaración de independencia en cartas a los países vecinos e incluso creó su propia moneda. En febrero de 1972, Morris David fue elegido presidente provisional de la República de Minerva. Lamentablemente terminó siendo invadida por Tonga, que finalmente la anexaría para sí misma. Definitivamente es muy interesante las curiosidades y extrañezas que se pueden encontrar a través del mundo. ¿Qué opinas de las micronaciones? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.